en este tipo de reuniones por Zoom, que decidí no hacer ningún tipo de presentación, porque la verdad que se nos hace a veces hasta difícil y nos termina distrayendo. Y me pasa a mí últimamente cuando estoy cursando, cuando estoy haciendo algún tipo de curso, es como que me distrae mucho más o me lleva mucho más tiempo intentar seguir por ahí, si bien es un buen recurso a veces para hablar y para ir siguiendo, pero la verdad que también en estas horas o en estos momentos uno llega un momento que necesita estar un poco más tranquilo al momento eh, de hablar, de cursar y de estar con algunas cosas. Un poco la idea de esta primera parte es hablar de qué es lo que es hacer una especie de introducción al blockchain. Ya vamos a ver por qué. Después hablar un poco de los criptoactivos y los distintos tipos de criptoactivos que hay, particularmente sí de Bitcoin como uno de los criptoactivos más importantes. Y después intentaremos, si nos da el tiempo, charlar alguna de las de los nuevos usos que tiene este tipo de tecnología, más allá de la parte de los criptoactivos, que es también un poco lo que se está viniendo y para algunos una segunda, para otros una tercera ola de lo que es el desarrollo de la tecnología de blockchain. La tecnología de blockchain es un poco haciendo algún raconto. Estamos en este momento viviendo una era en todo lo que tiene que ver con Internet, redes sociales, y donde si vemos algunos de los documentales que se han ido llevando a cabo en los últimos tiempos en algunas de las plataformas de streaming más conocidas, en el caso de Netflix eh, con el tema de las redes sociales, o una nueva que ha estrenado ahora que tiene que ver precisamente con el tema de lo que es los sesgos algorítmicos y cómo estamos siendo discriminados sin darnos cuenta, o todo lo que fue Cambridge Analytica en su momento, de cómo está eh, minada toda nuestra privacidad. Esto es un fenómeno de lo cual estamos tomando alguna conciencia recién ahora en los últimos años, con este tipo de situaciones, pero en realidad es una problemática que se viene dando y que se vio muy fuerte allá por el año 93 por David Chaum, quien buscando o sea, empezando a entender todo el fenómeno que había detrás de la economía digital y todo este tema de los pagos digitales, de los envíos de dinero y todo lo que implicaba esa incipiente economía digital, se propuso la creación de un sistema de pagos que se llamaba eCash, derivó después en DigiCash, que era un sistema de pago que prácticamente implicaba pagar por Internet de una manera segura y anónima. Y esto tenía la ventaja, él lo había pensado con la ventaja de poder enviar incluso hasta centésimos de una moneda, en ese caso de la moneda. Lamentablemente anticipaba su tiempo, en una época donde la verdad que la privacidad en Internet no era nuestro foco ni nuestra preocupación. Estábamos en los inicios de lo que era el gran desarrollo o la gran popularización de los correos, de la Internet 1.0 y alguna incipiente del 2.0, es decir, esa posibilidad de actuar con Internet o actuar con otra persona a través de Internet en vez de ser estático y solamente bajar información. Para la misma época, Nick Szabo hablaba o entendía o intentaba que era necesario crear un protocolo distinto donde él hablaba del protocolo de Dios, donde una persona que fuera totalmente confiable, que fuera discreta y que fuera confidencial, fuera quien mediara en todo tipo de transacción que hubiera en Internet. Entonces, de esa manera también empezar a resguardar nuestros datos. Esa idea de ese Dios mediador, de ese protocolo discreto o confidencial, ve la luz prácticamente en el año 2007 con la creación o con el desarrollo incipiente de lo que fue
la tecnología de blockchain. Tecnología de blockchain que básicamente está caracterizada por ser un protocolo seguro que está securitizado a través eh, de distintos bloques o de bloques que son sucesivos y que a través de un hasheo de esos bloques son inalterables y de esa manera se va protegiendo la información que es anónima. Pero esta tecnología no tiene gran desarrollo sino hasta el 2008 cuando Satoshi Nakamoto, bajo un seudónimo, todo el mundo todavía al día de hoy se pregunta quién es, pero en realidad aparece lo que se denominó el libro blanco de Bitcoin, como un protocolo de pago electrónicos entre iguales, donde se garantizara la información entre pares sin la necesidad de un tercero que dé garantía. Esto es un poco lo que da nacimiento, o lo que un poco desarrolla o le da el desarrollo que tiene actualmente la tecnología blockchain, como esta estructura de datos o una base de datos estructurada de manera tal que se agrupan conjuntos de bloques, de ahí el nombre de block, y va siendo encadenado, por eso la denominación de chain, más allá del anglicanismo, es en definitiva como el nombre que toma la red, y es siendo una red pública que se basa precisamente en contener y en asegurar toda la información relativa a cada una de las transacciones, debiendo respetarse en una línea, debiendo respetarse siempre los antecedentes. Yo la primera vez que escuché hablar de blockchain y empecé a estudiarlo, la verdad que a veces me resultaba un poco difícil hasta que me dieron la descripción más gráfica posible. Y es aquellos que venimos o que tenemos algún pie en las ciencias económicas, en mi caso precisamente por alguna de las cuestiones a las que me he dedicado, que siempre han sido cuestiones de finanzas públicas o contables, entender que el blockchain en definitiva termina siendo un libro contable de doble entrada donde nada puede salir si no hay un registro de ingreso, básicamente, y siempre debe ir estando balanceado en ese desarrollo. Básicamente, esa es un poco la idea, y sí, el tema fundamental que está detrás de esto es, obviamente, y de ahí de donde después termina adquiriendo toda la denominación en cuanto a mundo cripto, que es que esa información se encuentra encriptada mediante un sistema de hasheo, que es compuesta por una llave pública y una llave privada, donde quien tiene la disposición y quien tiene la facultad de modificar cada uno de los registros en estas, o cada una de las operaciones, es quien tiene esa llave privada. Respecto a los criptoactivos, y precisamente por este hecho de posesión de una llave pública y una llave privada, hay quienes incluso han pretendido, en esto de buscarle alguna naturaleza jurídica, esto que les decía al principio, que es algo muy innato de nosotros los abogados, a las cuestiones nuevas, buscarle algún anclaje en las instituciones históricas que hemos tenido. Hay quienes han intentado buscar o darle la categoría de una cosa, como cosa tangible o intangible, dependiendo es precisamente ese poder de dominio que se tiene sobre la clave privada, y donde incluso han llegado a decir que ese poder o ese dominio está sobre la llave privada. Me parece que eso, sin querer ingresar demasiado a ese punto, me parece que es un error, y el error es este, es decir,
lo que les decía al principio, un poco esta idea permanente de intentar tener anclajes en situaciones jurídicas o en conceptos jurídicos históricos, sobre todo cuando son cuestiones nuevas. Lo mismo pasa no solo con esto, pasa prácticamente hoy con toda la nueva regulación del derecho en cuanto a nuevas tecnologías, de que queremos irlo subsumiendo en instituciones o en sistemas de responsabilidades de los de las que ya hemos ido conociendo. En un poco, a ver, habiendo analizado someramente o habiendo hecho esta mínima introducción respecto a lo que a lo que es el blockchain, hoy todo lo que es la parte de hoy todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain, les decía, supera a lo que son los criptoactivos. De hecho, ya se está empezando a hablar o se está empezando a atender, bueno, obviamente desde el ámbito público se ha empezado a tomar, a hacer uso de esta herramienta. Eh, Vemos todos los días las publicidades de ATM en cuanto a que nuestros datos están protegidos con tecnología blockchain, o aquellos quienes ingresamos normalmente a los boletines oficiales, tanto provincial como nacional, más allá de que se encuentran firmados digitalmente, particularmente el nacional, se encuentra alejado de una blockchain que es una blockchain federal. Ya se empezaba a hablar de una blockchain en materia financiera, en materia de bancos, que no respeta la misma lógica que estas de las criptomonedas, en cuanto a su minado y en cuanto a la forma de ir desarrollando o ir encriptando cada uno de los bloques y encadenando cada uno de los bloques, sino que es lo que se llaman blockchain no minados, que es un poco todo este nuevo desarrollo que estamos empezando a ver y de lo cual está empezando a ser usado incluso por el Estado o por los registros del Estado al efecto de garantizar la privacidad de los datos y la inmutabilidad de los datos. Dicho o sentado un poco este tema de los blockchain, un tema central en el desarrollo del blockchain y particularmente en lo que tiene que ver con el aspecto de las criptomonedas es, es la necesidad de que estos hasheos, esta seguritización que se hace de los bloques, las hacen personas que se dedican solamente a la resolución de problemas matemáticos a través de computadoras, y con ese desarrollo de ese algoritmo ya no en el sentido que estamos más acostumbrados a verlo desde el punto de vista de la inteligencia artificial o de cómo se nos van mostrando algunas cosas, sino en el concepto original del algoritmo como una resolución de un problema matemático. En ese problema matemático, en la resolución del problema matemático, se determina cuál es el número de 13 dígitos que le corresponde a cada bloque en operaciones que duran 10 minutos. Y esto es una de las características de las criptomonedas, donde tenemos estas personas, estos mineros que se dedican a la resolución de esto en una carrera frenética para resolver este tipo de problemas, porque es precisamente un porcentaje es una de las monedas que se mina, o es en este caso, en el caso de Bitcoin o de cualquiera de las otras monedas, el descubrimiento de esa nueva moneda o esa emisión de esa nueva moneda está precisamente por el minado. Una vez sentado esto, creo que es necesario entrar a analizar qué son los criptoactivos. Yo les decía que hay históricamente,
un poco lo que se viene desarrollando desde el 2008 para acá y a partir en realidad de que hubo un auge entre el 2009 y 2010 de lo que fueron este tipo de activos intangibles, empezamos a repensar o se empezó a hablar de esto y una de las denominaciones que adquirió es el tema de criptoactivo como o criptomoneda en realidad devenido del cryptocurrency, del inglés, pero en realidad lo correcto más que hablar de criptomonedas es hablar de criptoactivos, si bien las criptomonedas son un tipo. ¿Qué son los criptoactivos? Los criptoactivos son tokens especiales emitidos dentro de una plataforma blockchain, digo, para definirlo, para hacerlo más asequible a nuestra idea y poder representárnoslo. Son unas fichas criptográficas parecidas a una ficha, digamos, podríamos hacer el paralelismo a lo que son, las viejas fichas de los parquímetros o una ficha de casino o aquellos que somos más antiguos entenderán la analogía, las fichas con las que íbamos a las salas de videojuegos a jugar y que nos permitía acceder al juego y poder utilizar esa máquina. Esa es un poco la idea que está detrás del token. La diferencia es que ese token, en los casos que estaba refiriendo, eran físicos, era una ficha física, en este caso es una ficha que es digital y que representa una unidad de valor en un formato digital, con el cual la idea es que luego se use para adquirir bienes o servicios. Dentro de los tokens hay, como les decía recién, hay distintos tipos de tokens. El que generalmente tenemos más en nuestra visión son los tokens como activo, es decir, esto de los dineros digitales o la representación digital de ciertos activos, pero también hay tokens para cuestiones de seguridad, para cuestiones de acciones como representación de acciones digitales, un poco a la usanza de lo que es la emisión de los títulos de acciones de una sociedad, tokens relativos a dividendo, donde lo que representa en definitiva en ese lugar ya no es la propiedad de la sociedad, sino el porcentaje de ganancias que corresponde respecto de esa organización. Tokens, hay hoy todo un desarrollo nuevo de tokens que algunos son fungibles, donde se representa algún activo real. Hace un par de años veíamos el nacimiento en Mendoza de un token, de un vino que estaba respaldado en token y que estaba tokenizado. Hace poco tiempo surgió la tokenización de cabezas de ganado para aquellos que no tienen conocimientos en el mercado ganadero, pero que tenían ganas de invertir en ese tipo de actividad. O hace relativamente, o ahora todo lo que tiene que ver con obras de arte, que se están emitiendo tokens respecto a esa obra de arte. Obviamente en estos casos ahí ya son tokens no fungibles y la propiedad o la posibilidad de tener ese token le da una parte, una proporción de esa obra de arte. Dentro de todo este tipo o dentro de esta tipología muy somera, pero como vemos que además, y además se va ampliando en forma permanente sus distintos usos más allá de la criptomoneda, encontramos particularmente a las criptomonedas. Siendo por ahí las dos más conocidas, Bitcoin y Ethereum.
pero para entrar a qué es lo que son las criptomonedas, creo que primero debemos hacer una distinción en lo que tiene que ver con la parte de las monedas. Eh, una, una particularidad que se nos da en los últimos tiempos es este hecho de asimilar conceptos y de hablar de distintas cosas con la misma denominación, particularmente con el tema de en el caso este que nos ocupa, con dos cuestiones. Uno con el tema de las monedas digitales o monedas virtuales, y otro caso también con el tema particularmente de las billeteras o los wallets, que no necesariamente son lo mismo. En primer lugar, hay que decir que la moneda digital, obviamente el propio nombre lo dice, son productos informáticos, son monedas que están emitidas en un formato digital, y la idea que tienen es precisamente la cumplir, al igual que la moneda con respaldo papel, con respaldo físico, una función de medio, de instrumento de cambio, y su principal característica es el hecho precisamente de ser un intangible. No intangible como lo entendíamos originalmente en el derecho, sobre todo en el derecho civil, sino creo que es más asimilable la idea de intangibilidad respecto de lo que tiene que ver con o sea, a ver, no respecto a las cosas, sino respecto de los bienes, y sobre todo desde el punto de vista económico, que básicamente estaba por la corporalidad o no de ese determinado bien. Por otro lado, tenemos, además de las monedas digitales, dentro de este tipo de monedas que se emiten con un fin específico, tenemos las monedas virtuales. Las monedas virtuales, y este es un poco lo que creo que hay que poner también en este tipo de cosas, a veces claro sobre oscuro, en cuanto a lo conceptual, básicamente, es que las monedas virtuales, si bien son un tipo de moneda digital, obviamente, la idea de que está detrás de la moneda virtual es que tienen solo un valor específico, un fin específico dentro de un determinado grupo. Básicamente, la idea de las monedas virtuales está dada por, o la forma más fácil de representarlas o de verlas, está dada por todo lo que tiene que ver con el mundo gamer, y el tipo de pagos de retornos o pagos de incentivos que se dan dentro de ese contexto. Pero que no pueden ser trasladadas o convertidas a dinero físico o a dinero fiduciario. Y por otro lado tenemos lo que son las criptomonedas como una categoría, como un subtipo dentro de las monedas digitales, pero básicamente su principal diferencia está en que si bien son medios de intercambio económico, solamente están soportadas en un formato digital. Las diferencias a veces en esto son necesarias hacerla, o esta caracterización es necesaria hacerla, porque también nos permite ver, si bien en el caso de las criptomonedas tienen la posibilidad de ser convertidas a dinero, a dinero físico, a dinero fiduciario. Es decir, el dinero fiduciario es aquel dinero que está emitido por un ente, por un banco central de algún país o por algún organismo de control. Sobre todo con el nuevo advenimiento un poco de lo que va a ser en los próximos, algunos hablan de los próximos 2 años o 5 años, del nacimiento de monedas fiduciarias, pero ya en formato de criptomonedas o en formato digital. Creo que es necesario hacer esa distinción. El rasgo por ahí distintivo de la criptomoneda
es que son activos que no están emitidas con el respaldo de un órgano, de un órgano fiduciario, lo que les decía recién, básicamente, son bienes que su representatividad y su valor está dado por la confianza que le da la propia red y no por el respaldo que pueda tener del Banco Central o de la Fed en el caso de Estados Unidos o del Banco Popular Chino en el caso de China. Es decir, precisamente lo que le da el valor es la confianza que hay en la red. Y otro aspecto que creo que particularmente que está teniendo en el caso de las criptomonedas, está dado hoy por el incentivo que tienen detrás aquellas personas que se dedican al minado. Eso es un poco también lo que le está dando el valor y el respaldo. Y lo que para algunos analistas en la actualidad también es lo que le está generando hoy algunas pérdidas en su cotización por alguna reglamentación que estamos empezando a ver o por algunas, más que reglamentaciones, prohibiciones dentro de su actividad. Entonces, este es un poco el camino por el que esto está empezando a transitar. Y el lugar, o son los semáforos hoy que se nos están empezando a prender en un amarillo según algunos, en algún verde según otros y en algún rojo, como que esto está destinado a una fecha de muerte en el corto plazo, producto de alguna de estas regulaciones y reglamentaciones que estamos empezando a ver. Una de las principales características de las criptomonedas, lamentablemente, y eso lo estamos viendo en la actualidad, es precisamente la volatilidad, el tema de sus cambios en la cotización. No hay lo que les decía recién, hay quienes están hablando actualmente de que su valor va a tender a cero, hay quienes hablan que precisamente su volatilidad está nada más que en la corrección de su valor y no mucho más allá de eso. Y de esto que también muchas veces hablamos, las avenidas del medio, dentro de la avenida del medio, tenemos aquellos que siguen invirtiendo y siguen creyendo en esto y algunos que con algún sesgo con algún sesgo donde a uno lo hace tener más aversión al riesgo, hace que se desprenda de este tipo de activos. Lo cual, en mi opinión particular, no es, no es ni alentar ni desalentar su uso, solamente creo que como decía al principio, muchas veces lo que uno tiene que tener es claro ante qué fenómeno se está enfrentando y creo que no mucho más allá de eso. ¿Cuál es a ver, una de los principales críticas que se le hace respecto de que si es o no moneda, precisamente está este hecho de que no tiene respaldo por autoridad alguna, que no es un medio de pago generalmente aceptado, según lo que dijera el Banco Central Europeo. Sin embargo, en este caso, en nuestro caso, en el caso de los criptoactivos o las criptomonedas, estamos en un estado de permanente evolución. Esta afirmación del Banco Central Europeo era cierta hasta el 8 de junio. El 8 de junio, dentro de este tipo de reglas, cambiaron o este tipo de concepciones cambiaron o deberían tender a cambiar con la aceptación como medio de pago y como moneda de curso legal en El Salvador, con lo cual
ya empieza a ser un medio de pago generalmente aceptado, digamos, más allá de la transferencia dentro de los entornos criptos, pero ya efectivamente está siendo aceptada en un cierto, en una sociedad o en un cierto espacio o en una economía. Y ya igual hace un tiempo hemos venido viendo, en el caso de Mendoza teníamos un par de cajeros automáticos que nos permitía hacer la extracción de dinero efectivo eh, respecto de, de la tenencia de una criptomoneda, con lo cual también estábamos empezando a ver su efectivo desarrollo dentro de la economía real actualmente. Entonces, por eso digo, estos son cuestiones que van cambiando. La verdad es que este nuevo salto que ha tenido, este reconocimiento en El Salvador, lo que decía recién, digamos, ha cambiado otra vez esta concepción, y eh, como contraparte, más allá de las críticas que venía recibiendo este tipo de activos, los bancos centrales de varios países, incluso de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, ha empezado a estudiar la posibilidad de la emisión de una criptomoneda, pero ya no con las características del Bitcoin o Ethereum, sino respaldadas específicamente con su propia emisión de su propia moneda. Entonces se está empezando a hablar del dólar, ya no del dólar digital como una posibilidad de intercambio de una moneda digital que esté respaldada en dólar, sino directamente que que la emisión del dólar esté dada por una criptomoneda. Eh, cuando una forma que la verdad que me pareció muy gráfica de entenderla en su momento, fue de entender este concepto, esta idea que tenemos eh, dentro de las criptomonedas como dinero. Si bien hoy se ha convertido en un detractor del Bitcoin, detractor porque es quien dice actualmente que el Bitcoin tiende a valer cero, precisamente porque a medida que nos vayamos acercando hacia la emisión del último Bitcoin, va a dejar de haber incentivo en la competencia para minarlo, que es Nassim Taleb. Nassim Taleb, para que ustedes recuerden, fue quien predijo un poco el hecho de que estaban dentro de una burbuja, o de que se estaba dentro de una burbuja, lo que se llamó la burbuja del subprime, allá por el año 2008, cuando colapsaron los préstamos hipotecarios en Estados Unidos. Taleb, un poco en su libro del patrón Bitcoin, una de las cosas que rescata y que creo que es, para mí en este caso, central en esta idea de decir, bueno, si este tipo de activos son o no monedas, es que el hecho de la moneda en sí, primero que va variando con el paso del tiempo. Es decir, primero los intercambios, y esto en Argentina lo hemos visto hasta no hace mucho, yo diría incluso el año pasado, en plena pandemia, vimos volver a resurgir este tipo de clubes de trueque. En su momento, cuando no existía dinero, el comercio, la comercialización, el intercambio de bienes se hacía a través del trueque en función de las necesidades de cada una de las personas.
Pero después de eso, cuando la sociedad fue evolucionando, obviamente esta idea cambió y empezamos a tener la necesidad de generar otro tipo el intercambio que se hiciera de otro tipo de manera, y es cuando empiezan a aparecer otro tipo de activos, otro tipo de hechos con los cuales se podía hacer el intercambio de bienes o servicios. Y a lo largo de la historia, contaba Taleb, fue esta idea del bien con el que se hacían los intercambios, como les decía, fue mutando. En algún momento fue el trueque, es decir, el propio bien, un bien por un bien. Después aparecieron los intercambios con conchas marinas, dada la dificultad de su obtención, y entonces eran muy apreciados. Después, en otra época de la historia fue la sal, en otra época fueron las piedras preciosas o metales preciosos o distintos tipos de bienes que en función de su rareza tenían cierto tipo de valor y les permitía, les aseguraba un intercambio y una representatividad de valor y fueron monedas. Con lo cual, que los criptoactivos sean o no monedas y esa caracterización, creo que este tipo de ejemplos nos vienen muy bien para ponernos en esta situación. Es decir, realmente porque no tenga detrás una emisión de un banco central, ¿lo priva de la característica de moneda? Pues a mi entender no. Lo que pasa es que sí, también hay que decirlo, y creo que en estos son los ámbitos en los que uno los tiene que decir y pensar. También uno no puede hacer selección de institutos o de normas. Es decir, si desde el mundo cripto se piensa que esto es una moneda y que precisamente lo que ha venido es a cambiar el mundo financiero, también debe tener las consecuencias que implican a una moneda. Porque una cosa o es o no es, no puede ser y no ser a la vez, digamos, un poco eso es lo que se encuentra detrás de esta idea. Entonces, hay consecuencias que tienen que ver con la reglamentación que se está gestando detrás de esto, y este hecho de considerarlo no moneda también implica que al momento de sus registraciones o al momento de su reglamentación deba tener ciertas consecuencias. En el caso particular, un poco de lo que yo me dedico, un poco el motivo de esta charla también, tiene que ver con el tema de su posibilidad de tributación o no. Y esto también está dentro de debería estar dentro de esta idea. No sé, Raúl, Facundo, cómo estamos de tiempo. La verdad que perdí la noción un poco del tiempo, iba a llevar un control, pero me parece que como Estamos casi costumbre en el tiempo, pero me bueno, arrancamos un imaginé. poquito tarde, así que no, igual No, me imaginé, pero no hay problema, no les quiero sacar mucho más tiempo. Una de las la- cosas que les decía recién que sí me interesaba hacer hincapié y contar un poco hacia dónde, en este tipo de tecnología, hacia dónde estamos yendo. Es decir, a ver, lo que les decía al principio, el mundo cripto no es solamente las criptomonedas, o el mundo blockchain no es solamente las criptomonedas. Detrás de todo esto están lo que son, en algún punto, los smart contracts o contratos inteligentes que de contrato tienen poco, en realidad más allá del nombre, y lo que está detrás de base de esto es algún tipo de
A ver, el gran beneficio que tienen los smart contracts en términos generales es un poder de enforcement mucho más rápido y de ejecución y ejecutividad mucho más rápido que cualquier contrato común y bilateral. Pero eso lo dejamos para otro momento. Pero sí referirme brevemente un poco, si bien lo toqué tangencialmente, una de las nuevas áreas donde más desarrollo está teniendo todo este tipo de tecnología, ya no minada, ya no con este consumo energético para aquellos detractores o no más con estos incentivos entre pares, tiene que ver hoy con todo el desarrollo de lo que tiene que ver con lo que se ha llamado RegLech, que tiene que ver con el derecho de la registración. A ver, y esa creo que es una de las grandes utilidades que está viniendo a traernos al mundo jurídico, al mundo público particularmente. Creo que estamos muy ávidos de tener certeza en cuanto a muchas de las actividades que desarrolla el Estado puntualmente. Y, y este tipo de cosas, como les contaba recién, por ejemplo, lo que es blockchain federal, que es una iniciativa pública, es una blockchain pública del Estado provincial y de la cual participan los estados, del Estado nacional, perdón, y de la cual participan algunos estados provinciales, está teniendo grandes desarrollos muy interesantes en materia de derecho público. En el caso particular, por ejemplo, el Poder Judicial de Mendoza, se está sumando, se ha sumado a esto y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la registración de las sentencias que se están dictando en un plazo muy, muy breve. De hecho, si entran a las listas diarias de tribunales a ver las sentencias, todo lo que son autos y sentencias, tienen al lado un código de lo que es la blockchain en la que está registrada. Si bien todavía no está funcionando, por ejemplo, es una de las cosas a las que vamos dentro de esta innovación que está intentando ser eh, que se está intentando hacer desde la parte pública. Y eso me parece que también es bueno irlo teniendo en cuenta y que nos vaya llevando también a veces a pensar en cómo diversificar este tipo de actividades. Eh, Perdón por el tiempo, les dije, yo de hecho, y a veces puede haber sido un poco difícil digamos, no tan a menos seguirlo con un power, pero la verdad que es una cosa que ya últimamente en mi cabeza no está dando para verlos y para seguirlos y para hacerlos. Entonces, en ese entendimiento intenté que la charla fuera un poco más desde el otro lado. Sí, Pilar, exactamente, el hash de la sentencia, es lo que se viene. Eh, ahí estoy viendo un par de preguntas, perdón, no voy creo que las vamos a intentar contestar después. Bruno y alguien más que preguntaba algo del tema de las regulaciones. Un poco lo que va a hablar Juan ahora es de algunas de las regulaciones existentes, así que después lo que quede lo vamos charlando. Sí, ahí hemos tomado nota de las preguntas, así al final las transmitimos todas juntas. Bueno, Belardo, muchísimas gracias. Juan Manuel, le cedemos la palabra para continuar. Perfecto, muchas gracias, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Porque yo venía escuchando bien la charla y al final empecé a interferencia. Se te escucha un poco cortado, Juan Manuel. Juan Manuel, fíjate, empezar a hablar directo y en todo caso te avisamos si tenemos interrupción, al revés. Ir avanzando. Bueno, yo empiezo a hablar, voy a sacar el video a ver si hay forma de... Si hay forma de que tengan mejor
conectividad, porque está con cierto delay, efectivamente. venía perfecto, pero ahora empezó a fallar. Raúl, no sé si me escuchás o Abelardo. Sí, se te escucha perfecto, Juan. Ahora sí se escucha. Se escucha bien. Bueno, voy a ir avanzando por acá y espero, pasa que parece que la conexión está fallando un poquito, pero voy a ir tocando los puntos, viste, ya habiendo aclarado a Abelardo qué es lo que es blockchain, qué es lo que es Bitcoin, qué es la blockchain original y cuáles son los diferentes tipos de activos que estuvo enumerando. Yo me voy a enfocar un poquito en las consecuencias jurídicas y los efectos jurídicos y también regulatorios y fiscales que tiene el comercio de criptomonedas, pero también un poco cuáles son las utilidades que nosotros como abogados o contadores podemos darle al ecosistema y a esta tecnología. Digamos que, como bien dijo el doctor, nosotros siempre estamos, cuando aparecen estas nuevas tecnologías, tratando de encontrarle el sentido jurídico. Y bueno, y también comentó un poco que algunos, porque como no está exactamente definido lo que es una criptomoneda por el Código Civil, algunos les dan el carácter de cosa, otros le dan el carácter en el intercambio de una criptomoneda de cesión de derechos. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Pero bueno, ¿qué es lo importante y qué es lo que las personas que comercian con cripto tienen que tienen cripto, o que ahorran en cripto, o que recibieron cripto como un regalo, o lo que fuere, tienen que tener en cuenta de que como bien dijo el doctor Nanclares, hay un espacio de regulación que va avanzando. El Estado tiene intenciones de regular para proteger a los usuarios, pero también tiene intenciones de participar un poco de los beneficios de este nuevo mercado, porque es importante entender y destacar que el mercado cripto hace un año era un mercado en su totalidad de menos de $1 trillón y hace un mes llegamos a tener un mercado de $2.5 trillones. Pasa a ser un activo global de alcance un poco menor que el de la plata, si entendemos que la plata como un activo tiene un market cap de $3.5 trillones. Esto lo remarco porque el Estado, ¿qué hace? No solamente el Estado argentino, todos los estados, lo que tratan es de participar grabando con impuestos y ellos no quedarse afuera de la ganancia y de los capitales que esta nueva forma de comercio internacional en la cual vos podés mover valor de un lugar al otro en segundos, los 365 días del año, los estados de una u otra forma están queriendo participar con impuestos. Un poco desde el punto de vista de la regulación, yo ahí en el flyer había puesto propiedad y criptomonedas porque es importante entender que nosotros en Argentina venimos un poquito atrás con la regulación. Entonces es importante mirar otros países cuál es jurídicamente cómo están considerando a algunas o a diferentes criptomonedas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bitcoin no es considerado como propiedad, no es considerado como un security o como un commodity, que son diferentes tipos de activos. Entonces, como propiedad, es alcanzado por ciertos impuestos, a diferencia que sería alcanzado, como había comentado el doctor recién, si Bitcoin o Ethereum o otras criptos fueran considerados un security, que sería una acción que cotiza en la bolsa americana. Esto lo destaco porque en Argentina todavía no se toma no hay una legislación, una norma que establezca que Bitcoin es propiedad. Pero
haciendo digamos, por analogía, el Código Civil lo reconoce como una cosa. Cuando queremos ver cómo han sido reguladas acá en nuestro país las cripto, y un poco, también vi alguna pregunta que con esto se voy a ir respondiendo un poco. Las normas que en Argentina vienen a legislar y a regular a Bitcoin y al resto de las criptomonedas son normas de la UIF, que son de la Unidad de Información Financiera. Estas normas receptan ciertas recomendaciones de la GAFI, que es una agencia internacional de información financiera, que lo que intentan hacer es evitar el lavado de dinero, el lavado de activos. Esas normas están desde 2016, 2017, y son normas que obligan no a los usuarios como nosotros, que somos inversores particulares, por así decirlo, pero sí regulan a las instituciones que nos dan el servicio de vendernos la cripto en blanco y de tenernos la cripto, de las criptomonedas. A estas instituciones le aplica la UIF ciertas normas que son, una norma que se llama ALM, que son de Anti-Money Laundering, y otras que se llaman KYC, que son normas que lo que obligan a las exchange o wallet locales dentro del territorio argentino, obligan a que estas empresas estén seguros de quién es el cliente. De hecho, KYC es Know Your Customer en inglés, y lo que hace, si alguno ha utilizado alguna plataforma como Buenbit, o como Ripio, o como Satoshi Tango, que son las wallets locales argentinas que nos dan estos servicios, por decirlo, son totales y están súper miradas por FIP, y súper miradas por la UIF, y súper miradas por el Banco Central. Si alguien ha utilizado estas plataformas, ellos lo que hacen es sacarte la foto del documento, ver de dónde van a venir los fondos, porque a ellos son a los que el Estado tiene la posibilidad de controlar. Por eso el control se aplica en principio sobre estas instituciones. Estas instituciones son empresas, son 4 o 5 empresas argentinas que dan estos servicios. ¿Qué es importante tener en cuenta de cuando uno comercia con cripto? Y pasando a otro de las instituciones que vienen a regular a cripto, que es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores también mira la actividad de estas wallets, también mira la actividad de las exchanges. No ha venido específicamente a legislar, sino que ha dado ciertas recomendaciones. No las reconoce como activos, no las reconoce como activos tradeables en la bolsa, pero sí recomienda que en una comunicación del 2017, la Comisión Nacional de Valores lo que hace es recomendar a los usuarios de criptomonedas que son activos volátiles y peligrosos, y que uno tiene que utilizarlo con responsabilidad, y la CNB viene a dar estas recomendaciones. Otra de las instituciones que también viene a sacar ciertas recomendaciones sobre las criptomonedas es el Banco Central, que, como comentó el doctor Nanclares, no la reconoce como moneda de curso legal y corriente, no la reconoce tampoco como moneda extranjera, por lo cual, si bien directamente no legisla sobre la cripto, porque el Banco Central te dice, no son monedas, yo no puedo hacer nada, pero hace unos meses sacó una comunicación, también siempre recomendando el uso consciente o la no utilización de las criptomonedas, pero lo que hace el Banco Central es pedirle a los bancos información de las personas que utilizan o tradean con cripto. Se presentó un amparo porque hay un abogado bitcoinero en Buenos Aires que presentó un amparo diciendo que el banco estaba excediendo sus facultades. No ha sido resuelto. La realidad es que hoy por hoy los bancos sí están informando quiénes son los que utilizan cripto. ¿Y cómo saben que utilizan cripto? Porque a los bancos también se les aplican estas normas. Los bancos tienen que darle información de quién transfiere fondos o recibe fondos de las wallets locales.
Esto lo remarco porque el Estado regula y pone su pata, por decirlo así, sobre las instituciones que el Estado puede alcanzar a regular. Porque el Estado no puede regular, a ver, si bien puede intentar regular, no va a poder ejercer un efectivo control de policía sobre el comercio peer-to-peer, sobre el comercio que está por afuera, digamos, de la utilización de estas plataformas blancas. Sería muy difícil que el Estado pudiera mirar dentro de la blockchain, pero en algún momento va a pasar. El Estado va a ir teniendo la tecnología, no será hoy, será la semana que viene o será el año que viene, pero el Estado en algún momento va a poder tener nodos validadores y mirar dentro de la blockchain para poder seguir las operaciones criptográficas entre las direcciones. Que estas normas, después voy a ir a las consecuencias fiscales para entender qué impuestos paga la tenencia o el comercio o el intercambio de cripto, pero quiero ir dejando en claro algo que una pregunta que se hizo ahí en el grupo o en el chat, que cómo, a ver, el Estado los obliga todos los meses por ciertas resoluciones, que después las voy a poner a disposición, a estas wallets locales a presentar mensualmente información a la FIP y a la UIF de quiénes son los usuarios, quiénes son los usuarios que tienen criptomonedas dentro de esas plataformas y quiénes han comprado o quiénes tienen o quiénes han vendido y quiénes han movido fondos por estas plataformas. Si bien efectivamente no se está haciendo ningún avance todavía sobre los tenedores en estas plataformas de cripto, la tenencia de cripto genera obligaciones fiscales. Por eso mismo el Estado obliga a las wallets a darles información mensual de quiénes son sus clientes, por así decirlo. Ahora, bien, yendo a cuáles son las consecuencias fiscales, o digamos, cuáles son los impuestos que paga la tenencia de criptomonedas. Bienes personales ha quedado exento de tributar bienes personales la tenencia de Bitcoin o de cripto. Eso es hasta ahora. El año que viene podría modificarse. Pero como es... la ley no la denomina como una representación digital de valor, pero la ley exime a los bienes inmateriales. Entonces, bienes personales hay un consenso de que hoy por hoy la tenencia de cripto no paga bienes personales. Respecto al impuesto al valor agregado, nosotros que somos tenedores o traders, por así decirlo, no pagamos impuesto al valor agregado, pero las plataformas que brindan estos servicios de compra y venta y tenencia de Bitcoin o de cripto, por la comisión que te cobran sí tributan IVA. Con lo cual a nosotros nos trasladan un poco en el valor, por eso uno puede ver de que si el precio de Bitcoin es tal, uno va y lo compra en una plataforma blanca y es un poquito más caro. Es porque nos están trasladando el costo de algunos impuestos. Y obviamente el fee que la plataforma te cobra por darte el servicio de venta o de compra o de tenencia del activo. Y el impuesto que viene a tributar más específicamente para nosotros los tenedores, y esto es importante tenerlo en cuenta, es impuesto a las ganancias. Porque sí está establecido en la ley de impuesto a las ganancias que las denomina monedas digitales, pero está establecido que las monedas digitales tributan impuesto a las ganancias. ¿Cuándo se va a generar digamos, el hecho imponible? Al momento de la realización del Bitcoin o de la cripto, Ethereum o cual sea que fuera la cripto, al momento de realizar esa cripto por moneda fiat, ahí se va a generar el hecho imponible si hubo una ganancia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque generalmente uno piensa de que no tiene que tributar y el Estado, o sea, la ley lo determina, debería estar ingresado en la declaración de impuesto a las ganancias anual, y si uno es una persona física o jurídica, la alícuota va a ser diferente digamos, de la obligación de ingresar el impuesto. Por supuesto que si uno tiene pérdida, no va a generarse la obligación de ingresar el impuesto, como le puede haber pasado a cualquiera que haya comprado Bitcoin o cripto en los últimos 2 meses o 3 meses con esta corrección que todo el mercado cripto ha sufrido en su totalidad.
¿qué quiero destacar respecto a la regulación y a la tributación? De que hay cierta idea colectiva de que si uno compra en una plataforma blanca y la gira al exterior, la cripto, como el Estado no puede echarte mano sobre esa cripto, vos ya digamos, estás exento de la obligación de tributar. El tema es que hay que tener presente de que el Estado te puede iniciar una inspección, el Estado te puede determinar de oficio una deuda fiscal, que el Estado tiene 5 años para iniciar esa inspección y determinar la deuda, con lo cual cualquiera que esté moviendo valor, que haya tenido una entrada en blanco, por decirlo así, en blanco porque vos tenés plata en tu banco, la girás a una wallet y la desapareciste, la mandaste a cualquiera de las exchange en el extranjero o que no tienen régimen de información con la FIP, con la UIF o con el Central. La obligación, el Estado va a saber, porque esto, yo lo tengo, a ver, esto positivamente, todas las wallet aplica información de todo lo que hacen sus usuarios, el Estado va a saber que vos compraste Bitcoin o Ethereum o lo que sea. No ingresaste tu declaración jurada en 1, 2, 3, 4 años, está bien, la desapareciste, pero en algún momento vas a tener que dar las explicaciones. Yo, a mis clientes o los que me preguntan, ¿cuál es la recomendación? Ser prolijo con la tenencia de cripto, porque probablemente cuando... si uno tiene 1.000 pesos, 5.000 pesos, y bueno, no te van a venir a mirar, pero si uno es un inversor que toma un poco más de riesgo, o Bitcoin o otras cripto suben de valor, por ejemplo, Bitcoin se va a 150.000 o a 200.000, Ethereum a 10.000, vos invertiste 100.000 pesos, y bueno, vas a tener una gran ganancia, probablemente. Entonces el Estado en algún momento va a salir a preguntarte al menos qué es lo que está pasando. De hecho, eso empezó a pasar en 2019 en Estados Unidos. En Estados Unidos el régimen fiscal es un poco más complejo, no tributás income tax y no tributás capital gains si vos holdeás, es decir, si vos tenés el activo, pero hay un montón de eventos que son taxables. Cambiar una criptomoneda por otra es taxable, pagar, cobrar, hay muchos eventos que generan hechos imponibles. La mayoría de los traders o de los tenedores en Estados Unidos pensaban lo mismo que pensamos nosotros ahora, de que no va a pasar nada, y a fines de 2019 a todos los tenedores de cripto le empezaron a llegar notificaciones de la IRS, que es la FIP americana, para que declaren sus tenencias en cripto. ¿Por qué? Porque el Estado aplicaba KYC a las exchanges locales americanas, que es lo que nos pasa a nosotros. Esto lo traigo a colación porque es importante digamos, tener presente de que si tenemos cripto, y si tenemos cripto en blanco, y si nuestra entrada fue en blanco y nuestra salida va a ser en blanco, vamos a tener que tributar si hacemos un exit a moneda fiat, pesos o dólares. Si holdeamos, holdear es sostener la cripto y no vender, a este momento no estaríamos tributando ninguna... Ni bienes personales, ni impuestos a las ganancias, ni IVA, y ni ingresos brutos, que se me quedó afuera, pero hay 2 provincias, Córdoba y Neuquén, que presentaron en su código fiscal y en su ley impositiva de 2021, que se genera la obligación de tributar ingresos brutos en la actividad onerosa de intercambio de criptomonedas. Ellos lo dejaron bien planteado, si bien se podría entender que ingresos brutos podría tributar siempre digamos, el intercambio habitual y oneroso de criptomonedas, podría generar la obligación de tributar ingresos brutos. Lo que quiero dejar en claro es que si uno sostiene el activo y no lo vende, hoy por hoy no hay obligación de tributar. Entonces no se generaría ningún hecho imponible. Y en el futuro, cuando tenga que uno decida hacer su exit, y bueno, ahí se verá. Otro de los puntos que yo creo que había propuesto para tocar
y dejando de lado un poco la parte fiscal, es la importancia que para nosotros y que nosotros los abogados vamos a tener y que estamos teniendo en este nuevo sector. Porque digamos, es importante el servicio que uno puede dar, no solamente para asesorar si hay una obligación de ingresar un impuesto no por la tenencia, la compra o la venta de una cripto, sino que se empiezan a aparecer diferentes jugadores, por ejemplo, el sector inmobiliario o diferentes empresas que quieren poder cobrar o pagar servicios con cripto, si bien digamos, la puerta de entrada siempre es Bitcoin. La recomendación, y este es uno de los activos que creo que no lo tocamos, el doctor no los tocó y lo traigo también a colación a la mesa, que son las stablecoins. Las stablecoins son, bueno, representaciones digitales de valor también, son criptoactivos, son activos criptográficos que siempre tienen un valor estable. Las stablecoins generalmente valen $1 y están respaldadas por $1. Las stablecoins más utilizadas son USDT, después USDC, después DAI, que DAI es muy conocida acá en Argentina. La historia que han durado, que tienen estas stablecoins, que algunas son de 2017, unas son de 2016, siempre han valido $1. Lo más que han valido es $1.05 y lo menos 99 centavos de dólar, porque en el protocolo de minado y de emisión de esas criptos siempre tiene que haber $1 respaldándolo. Hay un caso muy interesante, los casos más interesantes hoy por hoy se ven en el derecho internacional, los conflictos más lindos, digamos, para los que les gusta estudiar. Ahora hubo un caso muy grande contra USDT, que es Tether Bank, porque está en las Islas Caimán, y digamos, la SEC y la NISE, que son agencias reguladoras que están en Nueva York, no estaban convencidos y pensaban que no estaba respaldado el USDT por $1. Digamos, cada USDT que se mina, ellos dicen no están respaldados por $1. Empezaron una investigación, duró un año esa investigación, se bajó un contenedor literal de información y de papeles, y como todos los bancos, terminó Tether Bank arreglando con la NISE, creo que para una multa de $250 millones, y bueno, por ahora USDT sigue funcionando. Esto lo traigo a colación porque estas empresas o estos jugadores, por ejemplo, de real estate, yo tengo algunos clientes que me dicen, mira, quiero vender mi casa, y viene un tipo y me quiere comprar mi casa con Bitcoin. Entonces, es importante el soporte de cómo va a recibir los Bitcoin, en calidad de qué, cómo lo vas a sentar en la operación. He visto deudas de clientes que han sido pagadas con Bitcoin, o gerentes de alguna empresa en Buenos Aires que, como les pagan desde el exterior porque son de multinacionales, les quieren pagar con USDT. Entonces uno tiene que saber, y creo que la idea de la charla no es ir a lo específico de cómo se resuelve cada uno de estos casos, sino de que los alumnos y que los profesionales que están participando de esta conversación puedan empezar a entender cuáles son todos los servicios que vamos a poder prestar y cuáles son todas las consecuencias que, al margen del precio de Bitcoin y del precio de cada criptoactivo, blockchain es una tecnología que llegó para quedarse, y si no es Bitcoin será otra, pero no creo que, esta es mi opinión personal, no creo que esta tecnología desaparezca, porque viene a dar muchas soluciones. Por el valor de la tecnología. Yo siempre con mis clientes diferencio lo que es precio de valor. El valor que tiene Bitcoin está dado por su protocolo y por su finitud o por su escasez. Pero el precio es otra cosa, el precio es manipulable, el precio, como es un market cap chico, se va a seguir moviendo. Pero nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, lo suficientemente informados para poder entender y para poder solucionar todos estos tipos de consultas, y a veces hacerlas efectivas. Por ejemplo, nosotros con el estudio damos algunos soportes a empresas que tienen plata blanca, que tienen exceso de liquidez y que quieren invertir en Bitcoin. Y nosotros tenemos que ayudarlos con el contador para explicarles cómo se asienta en el estado contable esos Bitcoin, estar seguros de dónde vienen esos Bitcoin, y otro tipo también de trabajo, cómo se van a declarar los activos,
y demás para clientes que necesitan o que han tomado la decisión de, en vez de comprar dólar MEP o en vez de comprar acciones de YPF, le sobra plata, y es plata blanca, están mirados, están regulados y quieren invertir en esta nueva clase de activos. También genera, bueno, consecuencias penales. A ver, no es que uno por tener cripto puede tener una consecuencia penal. Lo que digo es que el 303, creo que es del Código Penal, que es de lavado de activos, siempre está rozando esta actividad. Por eso son tan cuidadosos en las wallets locales de la plata que te van a recibir y también de la plata que va a venir del exterior. Porque hay algunos casos en los cuales, por algunas plataformas de apuestas o de lo que sea, sin especificarlo, hay gente que está comprando con plata blanca, metiéndolo en la cuenta, mandándolo a estas plataformas, teniendo una rentabilidad más o menos interesante, y volviendo esos Bitcoin a las wallets locales, sacándolos por el banco y haciendo grandes movimientos de dinero. Lo cual está perfecto porque cada uno puede intentar hacer plata de la forma que sea, pero todos estos movimientos generan un hecho imponible. Y generan un hecho imponible y también vos vas a tener la obligación de explicar en algún momento de los próximos 5 años de dónde vinieron esos fondos. Lo que no quiere decir que vas a terminar con un ajuste, pero si vos no haces las cosas prolijamente y en tiempo y forma, vas a terminar yendo a pagarle a un profesional para que le dé esas explicaciones y te defienda el ajuste ante la FIP. Entonces, creo que es importante tener en presente de que cualquier tipo de tenencia de cripto blanca o comercio de cripto va a generar algún tipo de obligación. También, hay algunas, creo que, no sé si el doctor lo comentó recién, pero tenemos diferentes tipos de actividades, porque no solamente la gente o los usuarios de criptomonedas compran para tener o compran para venderlo en un futuro. Hay otras actividades como es DeFi, que son las finanzas descentralizadas, que no están reguladas para nada acá en Argentina. Tampoco, no es que no están regulados en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos se ha limitado mucho lo que se puede hacer con DeFi. DeFi es básicamente, ¿qué es lo que se hace? Con un token se ponen en una plataforma. Esto es una sola forma una sola de las actividades que se pueden hacer. Se le da liquidez a una plataforma y esa plataforma emite otro token y por darle liquidez te pagan con otro token que vos lo tradeás en un exchange y generas una ganancia. Todas estas formas son, para mí, son legítimas, pero no están reguladas. No están reguladas y por supuesto que van a generar obligaciones. Si uno decide exteriorizarla por los caminos naturales y las vías que el Estado nos permite. No sé si hay alguno más de los temas propuestos que se me están quedando afuera, pero bueno, ahí están preguntando alguna... preguntado si pero Raúl, creo que estamos más o menos, toqué los puntos importantes que hay que tener en cuenta, de que es que instituciones como la UIF, como la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y la FIP están siempre mirando el comercio o la tenencia de criptomonedas y estas siempre van a generar consecuencias jurídicas y fiscales. Mientras más estemos nosotros como profesionales al día, no solo con lo que pasa en Argentina, sino también con lo que pasa en el mundo, porque como recién comentaba, nosotros venimos un poco más atrás. El otro día cuando charlamos con el doctor Nanclares, hablábamos cómo desde el 2017 la Comisión Nacional de Valores está intentando regular los ICOs, que los ICOs son ofertas iniciales de criptomonedas, para que todos lo tengan claro, se hacían white papers con los cuales se corría dinero, se corría capitales para poder fondear el proyecto. Se utilizó mucho hace muchos años, ya no se está utilizando y la Comisión Nacional de Valores creo que de las últimas
comunicaciones que salió están tratando o regulando los ICO que ya no se utilizan. Hoy se utilizan diferentes formas de financiamiento, la tecnología va muy rápido, de hecho, por eso es muy difícil estar al día. Acá en Argentina es más fácil porque las normas son pocas. Nosotros, los que trabajamos en cripto y casi full time, estamos siempre mirando cuáles son las consecuencias en el exterior, cuál es la legislación en el exterior, porque cualquier cosa que pase en el exterior va a impactar en Argentina en algún momento, pero también impacta sobre el valor de lo que uno va almacenando o como inversor o como asesor de los clientes que deciden invertir en esta tecnología. Y bueno, es importante siempre tratar de dar las mejores soluciones que estén a la altura de las circunstancias para no generarle un problema al cliente, ¿no? No sé, Raúl, si hay algún tema más que me queda por tocar, pero si no, estamos para responder alguna de las preguntas de los alumnos. Bien, no, de las que habíamos planteado en un principio, están todas, ahí vi que varias que habían hecho ya se han ido contestando a lo largo de la charla, así que ahí, si les parece, pasamos a leerles las consultas puntuales. Hay un par ahí, Abelardo, que te habían hecho, y ahí Juan Manuel otras, así que si, salvo que quieran agregar algo más, pasamos a las preguntas. Si querés ir punteando pregunta por pregunta. Bueno, ahí, mira, que había quedado pendiente para Abelardo. Respecto a la privacidad de Internet, conocía su vulnerabilidad y el auge de los ciberdelitos. ¿Cree usted que esta tecnología de blockchain permitirá reducir las estafas que se han popularizado tanto, y más aún con el advenimiento de la pandemia? Lo pregunta Gustavo Abelardo. Sí, a ver, creo que me parece que hay que diferenciar un par de ideas, digamos. A ver, primero, creo que, es muy importante, y esto creo que es un trabajo que lo tenemos que hacer no solo los profesionales, y creo que en esto los medios muchas veces no han ido ayudando, que es el tema de que el 90% de nosotros, y de esta me animaría a decir que casi que el 100% de los que estamos en esta conversación, de alguna u otra manera somos o hemos sido analfabetos digitales. Nos hemos venido capacitando prácticamente con el advenimiento de cada una de estas cosas. Entonces, el gran problema de la privacidad me parece que muchas veces hemos empezado a tomar conciencia en los últimos años a partir de ciertos hechos que nos los han puesto en evidencia. Entonces, me parece que eso es lo primero que hay que decir, digamos. Tenemos que empezar a respetar mucho y a ser conscientes de nuestra privacidad. Lo cual después no significa que uno conscientemente dé autorizaciones para que nuestros datos privados sean utilizados de otra manera. Eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Yo siempre hago la broma de que cuando uno a veces está hablando, haciendo determinadas cosas, después de repente aparecen búsquedas o aparecen sugerencias de algo que uno estaba hablando. Bueno, me estuvieron escuchando ahora. Yo sé que ese rastreo de ese dato, ese perfilamiento, a mí me sirve, listo, yo lo doy consciente. Cuando no quiero tenerlo, conscientemente deniego esos permisos. Entonces eso por ese lado. Y después lo que tiene que ver con la parte de estafas o la tecnología en sí, en realidad, a ver, uno pecaría de ser demasiado optimista si yo te dijera, Gustavo, sí, con esta tecnología nos olvidamos las estafas. A ver, solamente basta con leer los diarios, de hecho el diario iProp de hoy, diario digital en materia de economía 4.0, todo el tema en torno a cripto, cuenta un poco las últimas estafas que se están dando o que se habrían dado dentro de este entorno. ¿Son casos excepcionales? Son casos excepcionales. Que algo huele raro detrás de ese tipo de situaciones, algo huele raro. Porque precisamente una de las ideas de la blockchain es cierto tipo de privacidad. Ahora, que esa privacidad
sea absoluta, con el paso del tiempo, esa privacidad absoluta que se creía cuando empezaron a surgir estos protocolos, va a ir dejando de ser tal. La ventaja de estos protocolos o de este tipo de entornos dentro del blockchain es que precisamente al ser libros distribuidos y al estar toda la información distribuida y donde todo aquel que participa de ese entorno tiene la información, no hay incentivo desde el punto de vista de quienes pretenden hackearlo, pretenden cometer algún tipo de actividad ilícita dentro de eso, respecto de ese entorno, de hacerlo. Y no solo porque no tengan el incentivo, digo, desde lo económico, porque en realidad hay que modificar tanto que el esfuerzo no siempre vale la pena. Insisto, creo que son cosas que están siendo dinámicas. Hoy eso está empezando a cambiar dentro del entorno, como decía Juan Manuel recién, el volumen que está manejando este tipo de entorno es tan grande ya que empiezan a haber incentivos para otro tipo de actividades. Entonces, me parece que son dos cosas distintas. Y todo lo que tiene que ver con el tema de estafas que estamos viendo, no creo que vengan por el entorno cripto ni por el entorno Bitcoin, digo, más allá de que dentro de las, a ver, no lo toqué a propósito, pero dentro de los riesgos o dentro de la mala fama que tiene todo este entorno, tiene que ver con el financiamiento de ciertos ciberdelitos. Me parece que reducirlo a eso, y por eso mismo lo vi a propósito, es entrar en un reduccionismo que nada ayuda y en realidad nos hace correr el foco de situaciones que siempre van a estar presentes. Me parece que pasa por ahí. No sé si, Gustavo, si te contesté, pero es un poco lo que creo actualmente hacia dónde estamos yendo en estas cosas. Bueno, la Doctor, doctora Esplandiu pregunta Perdón. Le sumo una cosa digamos, sumo 100% a lo que dice. Un tema de los delitos, generalmente de las nuevas tecnologías, pasó con Internet también en el 80 y algo, antes de los 90, es utilizada por esos sectores. Probablemente Bitcoin en el 2009, 10, 11, 12, 15, era más utilizado para ciberdelitos o para ocultar valores, pero digo, ahora creo que está medido y el 1% de las actividades son ilícitas dentro de la blockchain de Bitcoin, porque después hay otras que son privacy coin, que bueno, esa no se sabe qué pasa, pero quería sumar eso. Y otra cosa, doctor, respecto de las estafas, y con lo que usted dijo, es verdad, lo que salió en el diario estos días, es muy importante, y de paso respondo una pregunta que vi ahí, es muy importante entender que si uno tiene cripto, la única forma de ser el dueño de la cripto absoluta es tenerlo en una billetera fría desconectada de Internet. Cuando uno terceriza el storage en cualquiera de las plataformas de las que hablé yo, que son todas blancas, o cualquiera de las plataformas que están en el exterior, que es muy fácil acceder porque uno compra y manda para allá, uno le está dando su clave privada y su semilla al dueño de la plataforma. ¿Eso qué quiero decir? De que no sos el dueño de tu cripto. El alojamiento te lo está dando otro. Entonces, cuando ese otro quiere, se acabó, se llevó todo. Esto lo digo porque mucha gente lo tiene en Binance, lo tiene en BDR, lo tiene en donde sea. Están seguros, son plataformas seguras, pero son seguras hasta que dejan de serlo, como pasó este caso que usted comenta, que creo que pasó ayer o antes de ayer, que se llevaron 390 millones de dólares, una cosa así. Y es posible, cuando uno terceriza la custodia de la cripto, no la tenés vos. A ver, si vos querés tener los dólares abajo del colchón, con la analogía, con la cripto la tenés que tener en una ledger. Cuando vos tenés la ledger, sos el dueño absoluto de tu cripto. Y esa tenencia puede ser blanca. Vos la podés declarar. Yo tengo clientes con los cuales los declaramos la tenencia en la ledger. Pero vos tenés la semilla, es inaccesible. Son 12 o 24 palabras semillas que te sirven para acceder a la ledger. Esto lo remarco, doctor, y discúlpenme que me sumo al final de su respuesta, pero muchos de los usuarios piensan que teniéndola en un exchange esta lleve funcionando 10 años a la perfección,
puede pasar de que el dueño del exchange se muera y se lleve todas las semillas y perdiste el activo. Entonces, justo lo comento porque alguien preguntaba qué pasa con las billeteras frías y no sé qué. Digo, si uno quiere dormir tranquilo, lo tiene que tener en una billetera fría. Llámese Ledger, llámese Trezor o algunas otras que son más complejas. O uno, bueno, podría tener un nodo validador y ser su propio custodio, pero eso ya es súper complejo. Teniéndola en Buenbit, teniéndola en Ripio, teniéndola en cualquier lugar que uno terceriza la custodia del activo, hay un riesgo asociado que es que, salvo instituciones súper reguladas, a ver, ¿cómo lo digo? Hay instituciones en Estados Unidos que dan esa custodia y que están apuntadas por la SEC, apuntadas por la NIS, están toda la regulación encima y bueno, vos sí podés dárselo, pero incluso ellos pueden perderlo. Hay un par de fallos muy interesantes que si quieren después los puedo compartir, de exchange grandes que perdieron las semillas o que fueron objeto de un hackeo, no sé qué, y después tienen que salir a demostrar, digamos, un montón de extremos para poder liberarse de responsabilidad. Hay que tener cuidado con la tenencia, solo eso quería remarcar. Buenísimo. Bueno, pregunta Bruno, ¿cómo se podría regular el peer-to-peer? Yo creo que es irregulable por lo que hablábamos más temprano. Si yo transfiero mi Bitcoin al doctor Nanclares y no tengo la voluntad de comentárselo al Estado, el Estado en este momento es imposible que sepa y no van a hacer una gran investigación si yo le transfiero $1000 a Belardo. Es muy difícil de regular el peer-to-peer, pero bueno, lo que no quiere decir de que alentemos la utilización del peer-to-peer, pese a que es la concepción de Satoshi Nakamoto fue el intercambio peer-to-peer. Eso, si uno lee el white paper, estas exchange que vienen a darnos estos servicios que nos facilitaron mucho, que nos dan un servicio, por eso cobran, no estaba dentro de la concepción de Satoshi Nakamoto. Pero bueno, era muy difícil en 2014, 2015 comprar un Bitcoin y tenerlo. Era mucho más complejo que hoy, que nos metemos en una plataforma, mandamos plata, nos dan, nos tienen, digamos. Yo creo, y escucho al doctor, efectivamente ejercer el control. Lo que no quiere decir que puede salir una regulación, como ha pasado en algunos países en algún momento. Pasó en Nigeria, hace 3, 4, 5 meses pasó en Nigeria, que dijeron, está prohibido tener criptomoneda, está prohibido comerciar con criptomoneda, al que lo agarramos con cripto, ¿viste? Va a ser procesado, bueno, cuestión. Pero no lo pudieron detener. Es muy difícil de detener el peer-to-peer. Pero bueno, no estoy emitiendo un juicio de valor, solo digo que creo que no está la tecnología para poder... tendrías que hacer un cortafuego como lo hace China. Tendrías que cortar Internet. Vos cortás Internet, de hecho, digamos, y el doctor lo tocó recién, la prohibición y la fuerte regulación a la minería en China hizo que caiga el precio, porque cae la potencia hash, pero los chinos tienen la tecnología para cortar Internet. Viste que en China está prohibido Facebook, está prohibido WhatsApp, ahora está prohibido Bitcoin, por así decirlo, pero ellos tienen otra tecnología. Yo creo que acá en Argentina está bastante difícil hoy por hoy poder ejercer el control de policía sobre el comercio peer-to-peer. Lo que no quiere decir que se puede prohibir. Sí, coincido, Juan. Yo creo que el mayor problema hoy para regular este tipo de actividades es una cuestión tecnológica. Y casi que en términos económicos es una cuestión de incentivo. Creo que ni siquiera el Estado tiene incentivo de ir de transitar ese camino, porque realmente, salvo regímenes autoritarios como el de China o como el de Nigeria, en esto que han sido quienes han prohibido total tipo de actividad o la propia tenencia, no hay incentivo en esto. Creo que también un poco es qué es lo que estaría detrás de esto. Creo que al único efecto que el Estado creo que le podría llegar a interesar en términos generales es un tema de fiscalidad, y también creo que el Estado, los distintos Estados, también al momento de hacer este tipo de regulaciones,
hacen un balance de costo-beneficio de qué es lo que implica la regulación e intentar tomar fondos de ese sector. Digo. En el sector fintech es algo que ha venido pasando y recién ahora se han ido despertando el Estado la idea de intervenir y tomar algún tipo de regulación. En el sector cripto, como venías hablando vos recién, contándonos un poco cuál fue la regulación y la historia de la regulación, pasó lo mismo. Creo que hoy por hoy el tema de la regulación del peer-to-peer pasa básicamente por una cuestión de incentivo, de que hoy no solo, o sea, no se tiene la tecnología y es tan costoso, creo, o sería tan costoso, no solo en términos económicos, sino incluso de pérdida de libertades. El regularlo, que creo que no hay Estado democrático que se anime por el momento a transitar ese camino. Más adelante, con el advenimiento de nuevas tecnologías, uno nunca sabe en esto, un poco lo que decía recién, y Juan lo contaba desde la experiencia diaria, esto va cambiando todos los días. La tecnología va cambiando día a día, si bien tiene una cuna y un protocolo general, pero va modificando. De hecho, Bitcoin anunciaba hace poquito que todo lo que es la red Bitcoin o el nodo Bitcoin va a cambiar la tecnología, si bien va a seguir siendo blockchain, va a cambiar algunas cosas, creo que ya para el 2022, creo que es 2023, ya empieza en funcionamiento el nuevo nodo, porque son nuevas tecnologías. Siempre igual lo que queda de base es la misma idea. Entonces, esto es un poco lo que me parece a mí que va a pasar con esto. Y también el Estado, doctor, como que siempre corre detrás de la tecnología, no solo el argentino. Digamos, en otros países un poquito más evolucionados que nosotros también vienen un poco atrás siempre. Sí, creo que hay un riesgo y creo que ese también uno como agente del derecho lo tiene que tener en cuenta, digo, y es uno de los riesgos que muchas veces tenemos también los abogados en materia de regulación. Y creo que esto siempre el ejemplo uno termina cayendo en determinados ejemplos porque no queda otra. Un poco el ejemplo lo está dando Gran Bretaña con los sandbox en ciertas áreas, que es decir, bueno, permitir que las regulaciones sean entre los propios pares, darle algunas reglas generales para que la regulación no mate el desarrollo de esa tecnología o no sea en detrimento. Entonces, si bien después van buscándole algunas reglas, le va permitiendo algo esto. Creo que porque al Estado también le es difícil poder regular todo, porque siempre en esta materia tenés el riesgo de directamente de matar algo que está germinando y que puede tener otro tipo de uso. Claro, estaba por decir lo mismo. La regulación por ahí te corta. En España y en México, en materia cripto y blockchain, hay sandbox. Lo sumo porque justo usted hizo sí, de hecho España lo sacó el año pasado todo lo que es materia fintech y cuando reguló toda la parte fintech agarró y innovando un poco en esto, agarró el entorno cripto y dijo, bueno, entremos en la misma idea. Yo creo que un poco por atrás lo que contabas del tema de las DeFi, estas finanzas descentralizadas, que es un poco también en materia fintech lo que está, la estrella o el norte al que se está yendo en esta alfabetización, en esta inserción de las tecnologías y de las finanzas y de la inserción financiera de todas las personas. Entonces también corre ese riesgo y básicamente se nutren de la tecnología peer-to-peer, digo, como intentar en algún momento haber hecho o haber regulado la B2B o la B2C, digo, en esto de que quiénes eran los que estaban detrás en esto. Hoy por hoy, a ver, cuando hablamos del peer-to-peer, para poner un ejemplo claro, esto es como lo que estamos hablando en esto, estamos todos más familiarizados con Mercado Pago, es eso de enviar dinero desde Mercado Pago a otro Mercado Pago donde no participa nadie más, digamos, de una billetera a otra, un número de teléfono a un correo, y a esa persona se le acredita, digo, un poco por ahí para ponerlo. Esa es la analogía por ahí que se me ocurre más rápida de esto, digamos, es eso, es el préstamo o el envío de dinero de una persona a otra,
sin la necesidad de que pase por un banco, hacer una transferencia bajo las condiciones de lo que estábamos más acostumbrados a hacer. Bueno, hacemos una última como Exacto. para cerrar, porque me han estado varios escribiendo el celular y demás. Ya le están pidiendo una remake de la charla de hoy. Así que bueno, para concluir, les hago una última consulta que pregunta Pablo. ¿Cómo funcionan las criptomonedas sin necesidad de minado? En ese caso, la potencia de cálculo necesaria, ¿quién la aporta? ¿El mismo Estado? No, la siguen aportando los privados. Lo que pasa es que cambia la idea y cambia el tipo de consumo energético. En realidad, como acá no hay competencia, porque el incentivo es otro, precisamente una de las cosas que termina produciendo en realidad, y por eso en algunos lugares están intentando incentivar este tipo de minado, o sea, de minado, de criptos que no estén minadas, para sacar el incentivo y el alto consumo. A ver, un ejemplo clarísimo para poder verlo a lo mejor en algunas cuestiones. Una hora de minado de Bitcoin equivale a 1 hora del uso de toda la energía enteras de lo que es el consumo de Argentina. De hecho, hoy Argentina está a 30 en cuanto al consumo, y si uno pusiera Bitcoin como un estado más, pasaría a estar en el lugar 31, porque ya Bitcoin consume más energía que toda la República Argentina. Entonces, por eso se está empezando a desalentar o desincentivar este tipo de sistema de minados, e ir a a criptos que no sean minadas, y el poder cambia el poder de cómputo, pero no lo pone el Estado, sino lo siguen poniendo particulares, pero donde hay otro tipo de incentivo. Eso, Doc, es verdad lo que usted dice. Bueno, de hecho, Ethereum, la forma de minar utilizando energía y validando, se llama Proof of Work. Y ahora se está tratando de hay algunas criptos, incluso Ethereum, que era Proof of Work, ahora está cambiando a Proof of Stake. Eso es, no se necesita tanto poder computacional, se sacan Ethereum del mercado, pasa lo mismo con Cardano, se alojan en un smart contract, y por alojarlo en el smart contract durante un tiempo se van emitiendo nuevas criptos. Y digamos, la recompensa se da por vos sacar supply del mercado y alojarlo en un smart contract determinado. Y bueno, se utiliza menos energía. También Bitcoin está yendo mucho hacia lo que es minería más ecológica. De hecho, El Salvador han propuesto y tienen una cantidad de potencia que sale de los volcanes, que van a minar Bitcoin con volcanes. Digamos, la tecnología no se va a detener. Bueno, Belardo, Juan Manuel, agradecerles, felicitarlos. Diego, felicitarte por la iniciativa y bueno, por la propuesta esta de tratar, esperemos haber cumplido un poco tratando de sumar nuestro granito de arena con la comunidad, con los colegas, con los contadores, distintos profesionales que nos han acompañado. Realmente ha sido un placer compartir la jornada con ustedes, reiterarles el agradecimiento a todos los que han participado. Esperemos que les haya servido. Y bueno, así como me han estado escribiendo, veremos a ver si hacemos alguna actividad al respecto más adelante, porque bueno, no es, cuando hablábamos con Diego decíamos, bueno, es lo que viene. Yo creo que ya no es que viene, ya nos pasó por arriba, esto ya lo tenemos y es lo que tenemos hoy en día. Así que bueno, agradecerles la participación, reiterarles el agradecimiento a los expositores. Diego, no sé si querés decir algunas palabras como para cerrar y lo dejamos a los chicos. No, de nuevo, reitero lo mismo. Realmente muy buenas las exposiciones. Hemos aprendido en esto, los que no estamos muy imbuidos en el tema, la verdad que muy interesante, y creo que nos han quedado todos un montón de interrogantes, preguntas y ganas de seguir aprendiendo, conocer todas estas facetas de las nuevas tecnologías y específicamente de las criptomonedas. Así que bueno, ya pensaremos en alguna segunda parte o en algo para complementar lo que han dicho Abelardo y Juan Manuel, que les agradezco nuevamente. Muy buenas las exposiciones, y el doctor Raúl Oyola, excelente la organización.
Muchas gracias y bueno, trataremos de seguir estando presentes en San Rafael con los temas en los que podamos colaborar con la comunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Raúl. Muchas gracias a todos.